Durante décadas México vivió bajo una sombra. Nos decían que trabajaban por el pueblo, que cada decisión era para mejorar tu vida, la de tu familia, la de tus hijos. Pero la realidad, esa que hoy sale a la luz con más fuerza que nunca, era muy distinta. Los gobiernos del pasado no tenían un plan para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Su verdadero plan era otro. Llegaban al poder con una mentalidad de botín, mirando las arcas de la nación no como un tesoro sagrado para el desarrollo, sino como una caja fuerte abierta, lista para ser saqueada. La frase popular cobra hoy un sentido doloroso y literal. No llegaron a servir a México, llegaron a servirse de él. Y lo hicieron garantizando su futuro, no el tuyo. Un ejemplo vergonzoso, expuesto recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, nos muestra el tamaño del descaro. Hablemos de Luz y Fuerza del Centro, aquel organismo público descentralizado, creado en 1994, encargado de iluminar la zona central del país. Una empresa que, como sabemos, ya no existe, ya no opera, ya no genera ni transmite un solo voltio. Sin embargo, aunque la empresa murió, los privilegios de sus altos directivos gozan de cabal salud. Hoy, en pleno 2026, exdirectores de una compañía fantasma siguen cobrando. Y no hablamos de pensiones dignas de un trabajador, no. Hablamos de millones de pesos al año. Es el mundo al revés. Empresas liquidadas pagando lujos a quienes las dirigieron. Y la lista sigue. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos donde los servidores públicos de aquel entonces se sirvieron, literalmente, con la cuchara grande. Se asignaron pensiones vitalicias, montos estratosféricos autorizados por ellos mismos, asegurando que vivirían como reyes mientras el pueblo seguía esperando el progreso. Pero el abuso tiene un límite, y ese límite se ha marcado hoy. Ante este escenario de desigualdad insultante, la presidenta Claudia Sheinbaum ha golpeado la mesa y ha dicho: basta, basta de tanta robadera, basta de este desenfreno donde unos pocos ganan millones disfrutando de la vida en sus mansiones, financiados por el esfuerzo de millones de mexicanos que trabajan de sol a sol. No es justo, no es ético, y sobre todo, no es sostenible. La presidenta fue clara al exhibir cómo estos personajes blindaron sus bolsillos antes de abandonar el barco, creyendo que nadie jamás se atrevería a tocarlos. Se equivocaron. Ante este tenor, la presidenta Sheinbaum ha anunciado un paso histórico: la presentación de una iniciativa de reforma constitucional. El objetivo es quirúrgico y contundente: eliminar de raíz los privilegios en las pensiones millonarias de los exfuncionarios de confianza. Se acabaron los retiros dorados, se acabaron las jubilaciones de lujo a costa del erario. Les llegó la hora. Aquellos que se llenaron las manos con el dinero del pueblo se toparán con la ley. Esta reforma pone un alto definitivo a la impunidad financiera del pasado, porque el dinero de México es para los mexicanos, no para mantener los lujos de quienes traicionaron su confianza. Hoy se empieza a escribir un nuevo capítulo de justicia. Se acabó el servirse. Hoy por fin toca servir a la nación. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues el día de hoy les traemos el recuento de las pensiones más grandes que hay en el gobierno federal, algunas de ellas exorbitantes. Y empezamos por Luz y Fuerza del Centro, que esta lámina ustedes ya la conocían. Sabemos que hay 14,000, poco más de 14,000 extrabajadores. Al año esto representa 28,000 millones de pesos. Y 9,457 extrabajadores, el 67%, casi el 70%, reciben una pensión de 100,000 a 1,000,000 de pesos. Tenemos una persona que recibe poquito más de 1,000,000 de pesos mensuales. A los jubilados, además, en de Luz y Fuerza del Centro, se les subsidia el impuesto sobre la renta parcialmente. La gran parte del impuesto, lo que representa 2,400 millones de pesos adicionales por año.
Esto está muy por encima de los extrabajadores que ya ahorita se encuentran en proceso de jubilación. Los sueldos son más o menos, bueno, más bien las pensiones y jubilaciones son de 7,000 millones en promedio del INEGI, y en instituciones con 7,000 pesos, y en INEGI y en el ISSSTE y en el IMSS rondan alrededor de 6,600 y 8,400. En promedio, esta es la paraestatal que en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más el promedio nacional. La siguiente, por favor. Tenemos a Pemex también. Pemex tiene un padrón de 22,000, de poco más de 22,000 personas jubiladas, a las cuales se les paga casi 25,000 millones de pesos al año. Pero son pertenecientes al régimen de confianza. Ajá. Bueno, estamos hablando de puro personal de confianza ahorita y puro servidor público funcionario, ¿no? Son 144 personas pensionadas de Pemex, reciben montos superiores a la presidenta, lo que representa 1,827 millones de pesos más al año. En 618 casos, donde cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general. O sea, hay 618 personas que su pensión es por encima de las de los directores generales, o sea, no corresponde a su nivel salarial. 1,096 casos donde cada pensión supera el monto establecido en el tabulador vigente de Pemex, o sea, ganan más que el personal en activo. Los pensionados de Pemex reciben en promedio 39 veces más que el promedio nacional. Pero régimen de confianza es muy importante, porque no estamos hablando de sindicalizar. Sí. En el caso de CFE, cuenta con 54,000 personas jubiladas del régimen de confianza, a las cuales se les paga cerca de 41,000 millones de pesos al año. De este total de personas jubiladas, 2,199 de CFE reciben montos superiores a lo que gana actualmente la presidenta. Esto representa casi 4,500 millones de pesos más. 45,680 casos superan las pensiones del ISSSTE, el promedio de las pensiones del ISSSTE, y 8,157 casos superan las pensiones del IMSS. Todos estos paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno. En el caso de NAFIM, la siguiente por favor, son 9 las personas que reciben montos superiores a la presidenta. Aquí tenemos un padrón de casi 1,500 personas jubiladas del régimen de confianza por un monto anualizado de 643 millones de pesos. 557 casos superan el monto del ISSSTE y 97 casos las del IMSS. La siguiente, por favor. Caso de Banobras. Banobras tiene un padrón de 1,520 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza con un monto anualizado de 1,029 millones de pesos. 19 personas ganan más que lo que gana actualmente la presidenta, lo que representa un adicional de 37 millones de pesos anuales. 1,074 ganan más que la pensión más alta del ISSSTE y 142 casos que la pensión más alta del IMSS. La siguiente, por favor. Bancomex. Bancomex cuenta con un padrón de 966 personas jubiladas del régimen de confianza, con un monto anualizado de 766 millones de pesos. ¿Cuáles son aquí los hallazgos? 22 personas ganan más que lo que gana actualmente la presidenta. 499 ganan más que la pensión más alta del ISSSTE y 83 casos más que ganan más que la pensión más alta del IMSS. Y estas son, la siguiente por favor, ¿es todo? Estas son las paraestatales que tienen las pensiones más altas y más fuera de rango en el gobierno federal, en régimen de confianza de altos mandos. Muchas gracias. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que fue director de CFE hace
20 años, 15 años, o subdirector. O sea, los altos mandos de confianza. Y que hasta hoy se jubilaron hace 10, por ejemplo. Pudieron haber estado 1 año o 2 trabajando y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales por 10 años o 15 años. O sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. Entonces, lo que va a presentar ahora Estela es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover, pero a partir de ahora pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión o 300,000 pesos, imagínense. Entonces quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadoras y trabajadores con contratos colectivos, ahí sí no, porque esos son sus contratos, sus negociaciones históricas que han hecho, no. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Entonces, sí, porque ahí hay contrato colectivo y ahí hay… nosotros no podemos entrar al tema del contrato colectivo porque son derechos conseguidos por las y los trabajadores. Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos y a partir de ahora pues ya se van a tener 70,000 pesos mensuales en vez de 1 millón. Exacto. No, porque es a partir de ahora. O sea, lo que ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto. Bueno, de ahora digo, si lo aprueba el Congreso, ¿verdad? Porque es una reforma al 127 constitucional. ¿Yo lo va a seguir ganando o baja? No, el que gana 1 millón hasta ahora, pues ya lo ganó. A partir de que se apruebe la reforma constitucional, ganará 70,000 pesos. Ya, que es bastante, ¿no? Ya no 1 millón. Bueno, Estela va a decir cómo va, a quién incorpora esta reforma. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues como lo explicaba la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, esta es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política, o es la propuesta de los Estados Unidos mexicanos en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pensiones sin privilegios. La Presidenta de la República
enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Y aquí viene la excepción: salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, el principio de esta reforma fundamentalmente tiene que ver con lo siguiente. El primero es austeridad republicana, el segundo, humanismo mexicano, y el tercero, responsabilidad financiera. Estamos hablando nuevamente de pensiones sin privilegios. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Como ya se pusieron varios ejemplos, solamente voy a dar el resumen de estos. Organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Y aquí vienen solamente algunos ejemplos, pero es mucho más abundante la presentación que hizo la secretaria de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. ¿Sería cuánto, Presidenta? Pues esto es un párrafo en el 127 constitucional que tiene que ver con pensiones sin privilegios, es decir, exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas. A partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad de el ingreso del titular o la titular del Ejecutivo Federal, o sea, la presidenta o el presidente. Para que todos sepan, cuando yo me jubile, o sea, cuando salga del gobierno, yo al entrar al gobierno federal renuncié a mi plaza de la UNAM porque ya tenía 6 años de licencia y el Estatuto del Personal Académico establece que el máximo de licencia pueden ser 6 años. Entonces yo era académica de la UNAM, renuncié a mi plaza y pues ahora soy presidenta. Entonces, si no regreso a trabajar al gobierno, a una entidad académica, por ejemplo, que tenga ISSSTE, pues me jubilaré con el monto de mi antigüedad. Yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias. Bueno, antes trabajé en otros lugares, trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba. Y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes para anunciar al restaurante ahí en un semáforo. Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos, y después de recepcionista en un consultorio médico, como por 3 años, mientras estudiaba. Bueno, ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias, estamos hablando por ahí del 84, 85. Entonces, si cuento la antigüedad, pues me retiraré con mi jubilación del ISSSTE, que muy probablemente alcance, pues no sé, maximísimo 30,000 pesos mensuales, que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas, pues es una pensión muy digna. Entonces, aquí pues lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben 1,000,000 de pesos o 300,000 pesos y que lo han recibido ya por bastantes años de que se apruebe la reforma constitucional. Depende de cuánto tiempo trabajaron. Hay gente que trabajó hace 10 años, que trabajó hace 15 o que trabajó hace 20. Imagínense, por 20 años está recibiendo 1,000,000 de pesos mensuales. Son alrededor de 5,000 millones de pesos los que suponemos que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar. Ya vamos a… También se pueden amparar, aunque es reforma constitucional. Recuerden que ya
no hay amparo frente a reforma, pero puede alguien decir que hay inconstitucionalidad, que no esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pensiones sin privilegios, de eso se trata, y se envía a la Cámara de Senadores el lunes de la semana. Estamos revisando ya nada más los últimos detalles. El lunes la enviamos para su discusión en el Congreso. Ahora sí. Raquel, ¿cuántas personas estarán recibiendo? No tienes ahorita el dato, pero mira, a ver, pon la de Raquel. Pues fíjate, nada más de Luz y Fuerza, que es increíble, ¿no? Porque desaparece Luz y Fuerza Calderón, no se nos olvide todo eso. Lo desapareció, los trabajadores se quedaron sin nada. Ah, pero a los altos mandos, a eso sí les dieron su pensión. Los que tenían y los de entonces. Entonces son que ganan más de 100,000 pesos mensuales de pensión, 8,500 más 603 más 205 más 75 más 33 más 1. Nada más de Luz y Fuerza del Centro. La que sigue. Este es Pemex. Pues aquí son todos, ¿no? 179 más 94 más 133 más 115 más 8 más 15. 544. Adelante. Bueno, vamos a las preguntas ahora sí, si les parece. A ver, la compañera. Gracias. Y hablando del tema de las pensiones, son 5,000 millones que se ahorrarán. Si ya tienen estipulado para qué usarían ese dinero, digamos, como gobierno federal. Lo que se va a ahorrar de aquí, vamos a incorporarlo a programas de bienestar. Ya les vamos a informar exactamente cómo. El lunes vamos a presentar el programa de jóvenes, el fortalecimiento del programa de jóvenes de atención a las causas. Ahí son algunas nuevas acciones que vamos a desarrollar y ahí vamos a informar el uso de este recurso y también de lo que está pagando el empresario que no quería pagar y que ya está pagando. Claro. Y finalmente, si me lo permite, ayer la Auditoría Superior de la Federación anunció que detectó irregularidades por más de 65,000 millones de pesos en el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que la mayor parte es por gasto federalizado. Entonces, ahí quiero preguntarle qué piensa usted al respecto. Viene todo un proceso, no es… normalmente vienen estos datos, si encontraron que no hay suficiente información, no se presentó la suficiente información, entonces se hace este anuncio y de ahí viene un proceso donde todas estas observaciones son saldadas por los servidores públicos que hoy están, porque si no, pues el servidor actual puede tener responsabilidad aunque no haya sido en su periodo. Entonces viene un periodo de saldar todas las observaciones y normalmente en estos periodos se reduce los montos de manera muy significativa, pues porque hay el tiempo para poder justificar todo aquello que en una primera revisión la auditoría encuentra. Entonces hay que esperar a que pase todo el proceso. Le agradezco mucho, doctora. Sí. Bueno, vamos. A ver aquí. Respecto al índice de percepción de la corrupción en el cual encuadran las cifras del Banco Mundial, México y en su administración mejora su posicionamiento, pero le preguntaría, Presidenta, si sería un sueño guajiro pensar que México pudiera en algún momento o al término de su administración alcanzar una posición similar a Dinamarca.
Pues claro que nosotros combatimos la corrupción en todo momento. Ahora, y esto es muy importante también, fíjense nada más el aumento en los ingresos de tesorería, a ver si del SAT. O sea, imagínense ustedes, aquí presentamos cómo aumentaron el cobro de impuestos y derechos, porque realmente prácticamente no se ha aumentado impuestos. El ISR no se ha aumentado, al contrario, cuando llegó el presidente López Obrador en la frontera bajó a la mitad el ISR y el IVA en la frontera. O sea, incluso hay disminución de impuestos. Y hemos recaudado en 2025 6 billones de pesos. Miren lo que recaudó, bueno, eso es 2019, pero a ver si tienes las de antes. O sea, porque antes que había régimen de llamada consolidación, que podían poner pérdidas de unos en las empresas de otros, eso ya no existe. La condonación de impuestos, que se prohíbe ya por Constitución. Entonces, pues hay que pagar los impuestos, así de sencillo, como todas y todos los mexicanos. Si hubiera corrupción, pues no tendríamos estos ingresos. Y en el ejercicio del presupuesto somos transparentes en qué se está destinando cada peso. Y los programas de bienestar, imagínense, 1 billón de pesos se destinan a programas de bienestar. 1 billón este año, 2026, 1 millón de millones de pesos directos a la gente a través del Banco de Bienestar. Pues eso, ¿dónde se iba ese dinero antes? Los apoyos sociales, que además eran clientelares, no alcanzaban ni los 100,000 pesos. Bueno, 100,000 millones, pues. 100,000 millones. Ahora es 1 billón. Finalmente. Y sobre Tlaxcala, es muy buena la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, buenísima. Hace un gran trabajo, la verdad, Lorena. Trabaja de sol a sol, entregadísima, muy creativa, con un muy buen equipo. El polo de bienestar de Tlaxcala ya prácticamente está terminado, el primero, y acaba de comprar el terreno de junto para hacer un segundo polo de bienestar. Tlaxcala es el único estado que por Constitución no puede endeudarse. O sea, lo que hace, lo hace con los ingresos propios. Y es un estado, como ustedes saben, con pocos ingresos por la cantidad de población, y las participaciones federales también son pocas, también porque se miden por población. Y la verdad, ha hecho hospitales, escuelas, avenidas, obras de agua, y ahora pues atracción de inversión industrial. Presidenta, ¿y usted dará todo su apoyo a su compromiso 92 para restituir, rehabilitar a la cuenca? Fuimos el fin de semana. Se están construyendo 9 plantas de tratamiento nuevas. Se está poniendo drenaje en las comunidades para evitar que las aguas negras se vayan directo al río. Las plantas de tratamiento, algunas son con tecnologías convencionales, aunque producen menos lodos. Es una nueva tecnología que también se la aprendimos a Lorena, porque ella hizo plantas de tratamiento con una tecnología alemana que produce menos lodos de tratamiento de agua. Entonces, algunas son de ese tipo y otras son con humedales, que también es una forma natural de descontaminar el agua a través de humedales, de lagunas y ciertas especies de plantas y filtros. Entonces, y el compromiso del saneamiento de todo el río lo tenemos, igual que el de Tula y igual que el de Lerma. Entonces,
finalmente, su compromiso con la planta Federico Silva que inauguró es para mediano y largo plazos. Sí, bueno, estas nuevas plantas apenas van a estar listas, yo creo que por ahí de agosto de este año. Y es una inversión en todo el río de alrededor de 4.500 millones de pesos para el saneamiento. Muchas gracias, Presidenta. Así lo dice Lamón, Metrópoli en Tamaulipas y la 1530 La Buenísima. Gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Aisa García de Telesur. Me gustaría preguntarle varios temas, entre ellos si esta iniciativa de las pensiones sin privilegio incluye a los exministros de la Suprema Corte de Justicia. En ese caso no, fíjate, porque sí, ya sabía que iban a ser así. Porque no quedó incluido en la reforma al Poder Judicial, en la primera. O sea, los actuales ministros, su pensión es la del ISSSTE, los de ahorita. Los anteriores no quedó incluida en la reforma al Poder Judicial. Entonces ya no quisimos incluirlo porque pues, ahí se quedó esa reforma. Pero sí incluye todo lo demás. Gracias. Ahora quiero todo lo que tiene que ver con gobierno federal y sus organismos descentralizados. Otros poderes del Estado, sí, ¿no? En la reforma electoral sí vamos a plantear pues que ahora sí los consejeros electorales no ganen más que la presidenta, ¿verdad? Porque muchos de ellos se ampararon. En cuanto a salud, Presidenta, me gustaría preguntarle de nuevo sobre el sarampión. Sé que lo aborda a diario y bueno, ya hay 3 nuevas muertes, hay 31 muertes acumuladas. ¿En cuánto tiempo planea su gobierno vacunar a la totalidad de los grupos prioritarios que se han establecido los niños? Hasta 13 años. Es que hemos visto que en las filas para vacunación, que se ve que hay muchos adultos. Hay muchos adultos, sí, ¿no? De 13 a 49 años. Y bueno, yo tengo entendido que la prioridad es los niños. Sí. Ayer tuvimos reunión con los gobernadores y las gobernadoras e insistimos mucho eso, que hagamos mucha comunicación, difusión para orientar a la vacunación de 6 meses a 12 años. Vamos a poner cartelones en los preescolares, en las primarias, para que orientemos a la vacunación. La mayoría de quienes se van a vacunar, niñas y niños, van a los centros de salud, porque pues es muy difícil ir a los macrocentros, entonces van a los centros de salud. Pero sí insistir mucho en niñas y niños. Nuestro objetivo es 2.5 millones de vacunas a la semana, y solamente son 11 entidades donde estamos orientando que se vacunen de 13 a 49 años. ¿Cuáles son? A ver si las pones. Jalisco, ¿por qué son estas nada más? Porque ahí es donde hay más presencia, de acuerdo con la población. Por ejemplo, en Sonora son 30 casos nada más, pero como está creciendo los contagios, pues entonces es mejor prevenir. Entonces es Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla. Entonces universal es de 6 meses a 12 años si no se han puesto las vacunas, obviamente, porque hay quien ya tiene sus 2 vacunas y está protegido. Entonces aquí es de 13 a 49 años. Después de 49 ya la prevalencia es muy baja, ya prácticamente no hay contagios a esta edad, aunque se puede poner, no hace daño, pues, pero por el número de vacunas es mejor las poblaciones prioritarias. Estamos pidiendo más vacunas, están pidiendo 15 millones de vacunas más. Wow. Y ahora hay 27 millones de vacunas. Entonces, 2.5 millones de vacunas y orientar principalmente desde 6 meses hasta 12 años. Un tema cultural, Presidenta. Se acaba de inaugurar una importante exposición con obras de grandes artistas, por ejemplo, 10 Fridas Kahlo en el Museo de Arte Moderno. Y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, ha insistido en que la colección Hellman Santander era una colección privada con un espíritu público, algo que
no siempre se ve. ¿Cuál considera usted que sería la importancia de que coleccionistas privados permitan que se exhiban sus obras en espacios y recintos públicos? Pues imagínense una colección privada. A ver si tienen las obras que se están exponiendo de los artistas, de quienes son. Pues solamente lo ve la persona y sus amigos, ¿verdad? A menos que tengan, hay colecciones que tienen museos privados, también hay que decirlo. Por ejemplo, está el Museo Jumex, que tiene una colección muy importante y que tiene un museo. Entonces decidió abrirlo al público. En este caso es una colección privada, pues que nadie veía y que ahora permiten que se exponga en el Museo de Arte Moderno. Y yo no he ido, pero me dicen que es algo extraordinario. A ver si Claudia nos puede pasar las… Sí, a ver. ¿Hay video? Ándale, adelante. Museo de Arte Moderno. Tenemos 68 obras de arte moderno mexicano, 10 Fridas, Diego Riveras, Orozco, Siqueiros, María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Gabriel Figueroa. Esta colección empieza una nueva etapa de itinerancia, pero inicia en el país de origen de las y los creadores que conforman esta maravillosa colección, una de las más importantes de arte moderno mexicano. Vengan al Museo de Arte Moderno, los y las esperamos. Del 17 de febrero al 17 de mayo, de 10 a 18 horas. Impresionante. Gracias, Presidenta. Por otro lado, hace unos días se volvió viral y se convirtió en un escándalo en redes sociales unas fotografías de una fiesta de Natalia Suárez, una funcionaria en Puebla vinculada presuntamente a grupos políticos de senador de la República, a Adán Augusto y Nacho Mier. También circulan fotografías del hijo de la misma persona, diputado federal, que también se llama Nacho Mier, con zapatos Louis Vuitton, una chamarra Moncler, cada uno con un valor de más de 40,000 pesos. Su opinión acerca de, sobre todo, el derroche y video y fotografías donde de por sí se volvía escandaloso. Pues no vi los videos, no vi las fotografías, tomo lo que dices y lo que siempre planteo. Primero, pues, que no haya desvío de recursos, ¿verdad? Eso es lo primero. Y ya hablándose de recursos propios, porque también hay que ponerlo todo en su lugar, pues es importante la humildad siempre. Evitar evitar los escándalos. Sí, sobre todo no es necesaria lo material. Eso es para nuestro movimiento y para el pueblo de México. Hay una parte que es muy, muy trascendente y que es especial de México, que es el pensamiento y lo no material. Lo que tiene que ver con la solidaridad, lo que hablábamos hace un rato, la generosidad, y no el despilfarro, el consumismo. Pero bueno, cada quien decide, ¿verdad?, cómo utiliza sus recursos. Mi opinión personal, pues, es que no hay que ser ostentosos, aunque se tenga recursos. Y hablando precisamente de imagen, Presidenta, Reporte Índigo hizo una encuesta sobre usted, sobre su imagen. No sé si ya había checado esto. Y pues tiene usted el puntaje más alto. ¿En dónde salió? El Reporte Índigo. Ah, no lo vi hoy. A ver, ¿tienes ahí Reporte Índigo? %55.8%. La imagen.
Ah, no, pero está buena la otra. ¿Qué dice ahí? A ver, hazlo más grande. En términos generales, ¿cómo califica el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum? 78.1, bueno, muy bueno. 21.9, malo, muy malo. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que la presidenta está gobernando el país? 72.8 aprueba, 27.2 desaprueba. Está bueno. Sí. No la había visto. Pues le agradezco mucho, Presidenta, y cierra este cuestionamiento. Dice, buen rumbo, 67.3% al final de la encuesta. Bueno, gracias a todas y a todos. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Medios de comunicación y comentaristas han arreciado la campaña de falsedades contra el Gobierno de México y el sistema de salud pública por el brote de sarampión y la vacunación. A pesar de que ya se han aplicado 16.2 millones de vacunas, hay disponibles 27 millones más de vacunas y existen 21,000 puntos de vacunación. Por otro lado, frente a la reforma que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, hay quienes difunden mentiras afirmando que se abaratan las horas extra o que incluso los trabajadores ganarán menos, pero la propia reforma establece que no puede haber reducción del salario. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falsedades sobre la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas, mentiras sobre el brote de sarampión en México y las vacunas contra esta enfermedad, y falsos videos de instalaciones del IMSS Bienestar son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. A. La reforma laboral abarata las horas extra y aumenta las horas de trabajo para que se paguen al triple. Es una trampa. Las empresas podrían pagar menos de entrada, compensar en horas extra y esclavizar aún más a los empleados. Podríamos tener trabajos con menos paga por las horas base y que solo se compensen cuando haces horas extra. ¡Mentira! Con la reforma en materia de reducción de jornada laboral, las horas extras siguen siendo voluntarias y su costo sigue siendo el mismo. Se establece un límite máximo de 16 horas semanales y la hora extraordinaria comienza a contarse desde la hora 41 y no desde la hora 49 como se establece actualmente. B. Con la reforma laboral, los trabajadores ganarán menos. Te lo romantizan mucho, te lo envuelven como si fuera un regalo muy bonito, pero por dentro abres la caja y hay desempleo, hay automatización, hay reducción de salario. ¡Mentira! El artículo 4º transitorio de la reforma para la reducción de la jornada laboral establece que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Además, el descanso aumenta en la práctica, pues se reduce el tiempo obligatorio de trabajo al pasar de 48 a 40 horas y se mantienen las jornadas de 8 horas diarias. 2. Mentiras sobre el brote de sarampión. A. El gobierno de México minimiza el brote de sarampión. Megaconferencia mañanera para hablar del brote de sarampión en México. ¿Fue un déjà vu? ¿Nos recordó los tiempos de COVID? Hay una emergencia sanitaria, una enfermedad muy contagiosa. ¿Y qué hace el gobierno? Primer paso, minimiza lo que ocurre. ¡Mentira! El gobierno de México no minimiza el brote de sarampión, lo combate activamente. Tras controlar el brote inicial en Chihuahua con 1.8 millones de vacunas, se desplegó una estrategia nacional que aplicó 16.2 millones de dosis, logrando reducir la incidencia a 6.7 casos por cada 100,000 habitantes. Actualmente, cuenta con 27 millones de dosis y 21,000 puntos de atención consultables al 079 o en el portal Donde Me Vacuno. B. México lidera el índice de casos de sarampión en América. ¡Mentira! Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, México mantiene una tasa de 6.7 contagios por cada 100,000 habitantes,
por debajo de países como Canadá, que tiene 13.63, y Belice, que cuenta con 10.31. Además, con la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, el país cuenta con 27 millones de dosis disponibles para el control del brote. C. El gobierno de México concentra las vacunas contra el sarampión con fines electorales. Quiero decirte que todas las vacunas las tiene controladas el gobierno. Si tú vas a una farmacia, no hay vacuna contra el sarampión. Si tú vas a un laboratorio a pedir una vacuna, tampoco hay, porque el gobierno las tiene todas controladas y las tiene concentradas. ¿Por qué y para qué? Pues para fines electorales. ¡Mentira! El gobierno de México no concentra las vacunas contra el sarampión. Actualmente, con la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, se están distribuyendo a 27 millones de dosis de vacunas en más de 21,000 puntos de vacunación en todo el país. 3. Expone video ratas dentro de una sala de un hospital del IMSS Bienestar. ¡Mentira! La grabación que circula en redes sociales pertenece a un hospital en la ciudad de Gonda, India, y no a instalaciones médicas del IMSS Bienestar. 4. El Hospital General de Zona del IMSS en Zacatecas le negó una camilla a un paciente. A un hombre le niegan una camilla en el Hospital General de Zona del IMSS ahí en Zacatecas y ante esto lo tuvieron que llevar envuelto en cobijas. ¡Mentira! El IMSS aclaró que el paciente arribó a un vehículo particular y fue descendido por sus familiares. En cuanto el personal lo detectó, brindó el apoyo necesario para su movilización. Al concluir su cita, se le asistió nuevamente para su traslado al vehículo, garantizando su seguridad. Gracias, presidenta. Buen día.